Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La jueza que investiga cómo se gestionó la Dana de Valencia quiere saber por qué se tardó tanto en enviar la alerta a los móviles aquella tarde del 29 de octubre, porque cree que eran evitables las muertes que se produjeron. Fueron 224 muertos y hay todavía 3 desaparecidos. La Generalitat tiene de plazo esta semana para aclararle a la jueza qué autoridades estaban en el CECOPI en aquel momento, y hoy cuenta La Vanguardia en su portada que los técnicos aconsejaron desde las 6 de la tarde que se enviase una alerta que no llegó hasta las 8:11. A pesar de esa recomendación de los técnicos, la entonces consellera Salomé Pradas se negó a mandar antes el SMS porque, según han contado 2 testigos a ese periódico, ella quiso esperar a que Mazón llegase al CECOPI, cosa que no sucedió hasta pasadas las 7 de la tarde, después de que el presidente hubiera pasado buena parte de esa tarde en el Ventorro, según la versión que ha dado la Generalitat, aunque la ha ido modificando con el tiempo. Los autos de la jueza de Catarroja, que ha emitido esta semana, apuntan textualmente a que el objeto de su investigación se centra en la palmaria ausencia de avisos a la población que no pudo tomar ninguna medida para protegerse. Esta frase pertenece a un auto que argumenta que si hubo retrasos en las ayudas o descoordinación, todo eso, si lo hubo, tiene que estudiarse por la vía civil o contenciosa. Pero lo que a ella le interesa esclarecer es, y esto vuelve a ser textual, la evitabilidad del abrumador número de fallecidos. Y apunta además la magistrada que el nivel de alerta que se mantuvo en todo momento no conllevaba que el Gobierno central asumiera la emergencia. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Para esta jueza es clave averiguar, y eso es lo que preguntó en sus anteriores requerimientos, quién y en qué circunstancias dio la orden de mandar el mensaje que llegó cuando los pueblos ya estaban inundados. Ahora es el Gobierno de Mazón el que debe responder a este nuevo requerimiento de la jueza, que dio el lunes 3 días al Gobierno valenciano para que aclarase si Mazón estaba o no estaba en el CECOPI cuando se tomó la decisión. Y también quiere que la Confederación del Júcar le dé la información detallada del caudal que tenía el Barranque del Pollo. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no quiso responder ayer a las preguntas de los periodistas sobre si ya estaba en el CECOPI cuando se dio la orden de enviar el mensaje. Se quedaba en el respeto a la justicia. Vamos a respetar el procedimiento judicial. Pero yo creo que es lo importante. En el CECOPI, antes yo de creo que es lo más mensaje. importante, responder al procedimiento judicial primero por respeto a la jueza. Nosotros sí que lo vamos a respetar. Y en la misma línea, Susana Camarero, que es la portavoz del Gobierno valenciano, no aclaraba cuando llegó el presidente al centro de emergencias. Esa información se remitirá a la jueza. Cada uno tiene la responsabilidad que tiene y en este momento nosotros esperaremos a ese plazo que nos ha dado la juez, contestaremos a la misma y a partir de ahí les trasladaremos la información como hemos hecho en situaciones anteriores. Pero por su parte la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, señalaba que la decisión de mandar el mensaje no se adoptó hasta que llegó el presidente de la Generalitat, pasadas las 7 de la tarde. Vamos a atender todos los requerimientos que nos haga la jueza. Lo único que puedo relatar son hechos. Que el día 29 a las 7:15 de la mañana se activó una alerta roja de AEMET y no se celebró un CECOPI hasta 10 horas después. Y que yo, cuando vi al presidente de la Generalitat, es cuando se mandó esa alerta. El mensaje de alerta se envió a las 8:11 de la tarde, cuando la riada ya había arrasado numerosos pueblos y arrastrado a gran cantidad de personas. Cuentan esos 2 testigos a los que hoy cita el diario La Vanguardia que en esa reunión el exsecretario de Emergencias y el entonces presidente, y todavía ahora presidente de la Diputación de Valencia, pidieron que hubiera una reacción ya desde las 6 de la tarde, que hubo tanta tensión que alguien llegó a dar un golpe sobre la mesa. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Si yo dimitiera, estaría haciendo una concesión a los delincuentes, una concesión a otras personas. Estaría haciendo una concesión y eso sí podría colocar a la Fiscalía General en una situación de debilidad y desde luego si yo dimitiera a la persona que me sucediera. Porque la Fiscalía tiene que mostrarse fuerte, muy fuerte. Es el fiscal general del Estado en su comparecencia de ayer en el Senado, donde explicó las razones por las que no dimite. PP y Vox fueron muy duros con Álvaro García Ortiz, imputado por una presunta revelación de secretos en esa comparecencia, en la que dio sus razones al hecho de que borrase 2 veces su teléfono el día en que el Supremo lo encausó. Había dicho Feijóo por eso que el fiscal se comporta como un delincuente. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángels. Y el fiscal respondió ayer en el Senado. Sí, el fiscal general Álvaro García dijo que hubiera sido más cómodo para él marcharse, pero que se queda. Álvaro García explicó que borró sus teléfonos por la gran sensibilidad de datos que contiene. Borro, tanto porque es mi derecho a disponer de mi intimidad, como lo tiene cualquier otro ciudadano, como lo tienen ustedes en sus dispositivos, ejerzo mi libertad, como porque cumplo las previsiones legales
para proteger mis datos y los datos de los que soy custodio. No se pueden ustedes imaginar los datos que tiene el fiscal general del Estado. Y que borra sus datos de forma periódica, por lo que los WhatsApps del periodo objeto de investigación fueron borrados meses atrás, cuando aún no había sido imputado. Álvaro García también reveló que borró su correo electrónico por la filtración de su dirección por parte del Supremo y el acoso sufrido en su cuenta y teléfonos, que también ha tenido que cambiar. Ante los ataques, el fiscal general se pregunta quién le defiende. La pregunta, si me permiten el sarcasmo, es ¿quién defiende al fiscal general del Estado? No si el fiscal general del Estado defiende a la justicia y defiende a los tribunales. En el Senado, el PP defendió al novio de Ayuso, hasta 4 veces le denominó ciudadano español particular y acusó al fiscal general de perseguirle con medios ilícitos y borrar sus correos como un delincuente. Campos, gracias. Hasta luego. Sobre el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, lo último son los argumentos de Miguel Ángel Rodríguez por haber mentido sobre la hija de una mujer que sí murió en una residencia de la Comunidad de Madrid. Rodríguez se justificó ayer en los ataques a esas familias y vino a confirmar que aquel tuit forma parte de una estrategia que él mismo ha desplegado en torno al novio de Ayuso, que reconoció un fraude, aunque ha conseguido que el asunto del que más se hable sea del fiscal general. Roberto Torija, buenos días. Buenos días. Es Ayuso quien traspasa primero la frontera cuando define a las plataformas de familiares como activistas y resentidos. A partir de ahí, su jefe de gabinete vuelve a colocarse como parapeto mediático y lo hace superando los ataques de la presidenta madrileña. ¿Han valorado desde el gabinete de la presidenta que haya una reunión entre la presidenta para ofrecer esas disculpas a los familiares y los propios familiares? No, hombre, son los familiares los que llevan años llamándola asesina. Rodríguez busca replicar la estrategia seguida con el escándalo del novio y que, según consideran en su equipo, ha funcionado. Convertir a Ayuso en la víctima de organizaciones que Rodríguez califica como socialistas y comunistas. En este caso sí reconoce haber difundido un bulo al dar por falso el testimonio real de una mujer que había perdido a su madre. Yo me equivoqué, lo he reconocido, he pedido disculpas y no le doy más importancia a este asunto. Pero no la ha llamado para disculparse en persona. Ayuso, mientras tanto, ha evitado responder si mantiene sus palabras contra los familiares de las víctimas. Hoy, precisamente, la Audiencia de Madrid va a estudiar si respalda ampliar la investigación al novio de Ayuso para indagar, entre otras cosas, en un presunto pago de casi $500.000 de euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención. En Andalucía, la jueza que investiga si la Junta fraccionó contratos para adjudicar contratos del Servicio Andaluz de Salud ha desestimado la intención del gobierno de Juanma Morena de personarse en la causa. Radio Sevilla, Mercedes Díaz. La Junta quiere copia de la investigación que haya hecho hasta el momento el Juzgado de Instrucción 3 de Cádiz, el que investiga una denuncia de Podemos por supuesta malversación del SAS en esa provincia al trocear contratos sanitarios en 2021. La Consejería de Salud pide al Juzgado de Instrucción 3 de Cádiz personarse en el procedimiento que ha abierto con la posición procesal que le pudiera corresponder, porque considera que existe un interés legítimo. Pero de momento no lo consigue. La jueza le dice en una providencia que no ha lugar y que debe precisar en concepto de qué. Raquel Martínez, coordinadora general de Podemos, lo que le pide a la Junta es que colabore con la justicia. Lo de trocear los contratos parece que se lo enseñan al PP en Génova, que no sé si es que tienen un curso avanzado para saltarse la ley. La providencia del juzgado que deniega esa personación a los populares se puede recurrir. Hay sesión de control al Gobierno esta mañana en el Congreso, donde lo más seguro es que se hable del fiscal, de Miguel Ángel Rodríguez o del debate que hay entre los partidos por el aumento del gasto en defensa como pide Donald Trump. Aunque hay otro asunto que, siendo muy local, tiene una lectura política evidente. Les habíamos contado esta semana que el PSC estaba dispuesto a participar en la moción de censura para echar a la alcaldesa de Ripoll, independentista de extrema derecha. Pero de pronto Junts, que compite con Alianza Catalana, se apea de esa moción y va a permitir que la ultra Sílvia Orriols siga al frente del ayuntamiento. Dice ahora Junts que no pueden combatir un fenómeno como el que representa esta alcaldesa, creando un gobierno Frankenstein. Radio Barcelona, Sergi López, bon día. Hola, bon día. Explica el secretario general de Junts, Jordi Turull, que arrebatarle ahora la alcaldía a la extrema derecha podría darle alas en futuras elecciones, tanto en Ripoll como en toda Cataluña. Hemos tomado esta decisión, dice Turull, pensando en lo que era mejor para romper el victimismo y combatir este discurso que nosotros queremos derrotar en las urnas, que es donde ganan los demócratas. Durante la negociación de la moción de censura, en la dirección de Junts había división de opiniones sobre la conveniencia de llevarla a cabo. El elemento decisivo para no hacerlo ha sido una encuesta que el partido ha hecho en Ripoll, donde habrían constatado que la moción no era tan bien vista como esperaban. El resto de partidos que querían hacer la moción han criticado en tromba a Junts por permitir a la extrema derecha de Orriols seguir en la alcaldía de Ripoll. Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Cuando yo me fui de Bruselas estábamos discutiendo por tonterías la congelación de la ayuda a Ucrania porque algún país se oponía por esto, por lo otro, yo quiero, yo no quiero. Y ahora todos son prisa, da prisa y corriendo. ¿Por qué? Porque ha sonado el despertador. Porque Trump ha dicho, oiga, esto se acabó, espabilen. Estuvo Josep Borrell anoche en Hora 25 y explicó de esa manera tan gráfica cómo han cambiado las cosas en muy poco tiempo, y todo por la llegada de Trump, que espera reunirse con Putin este mismo mes de febrero y que promovió ayer en Arabia Saudí la primera reunión entre su equipo y una delegación rusa para hablar de la paz en Ucrania. Reunión sin Ucrania y sin Europa, que está intentando buscar su sitio, pero no bajo el liderazgo de Bruselas, que va arrastrando los pies en esto como lo arrastró también con el plan de Trump para limpiar Gaza. Es Emmanuel Macron quien parece haberse puesto al frente de ese impulso europeo con la cumbre que organizó el lunes y la nueva que ha improvisado para hoy con líderes europeos. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Y así de cumbre en cumbres, ¿cómo se está jugando ahora mismo la hegemonía global que puede traducirse en un acuerdo para Ucrania, pero con las condiciones que fijen Washington y Moscú? De entrada, las cumbres de París evidencian las dificultades de Europa para responder al reto. La de Riad es el prólogo de un nuevo orden mundial y la ruptura de años de esfuerzos de Occidente para aislar a Putin por invadir Ucrania. Solo esa foto sitúa al presidente ruso en su mejor momento, restituido en el tablero diplomático a pesar de todo. Estados Unidos y Rusia reconocen que lo de ayer es una primera toma de contacto para restablecer relaciones a todos los niveles y la cosa promete. Marco Rubio atribuye a Trump el mérito de sentar a Rusia en la mesa y sentar también las bases de una futura negociación de Ucrania, aunque haya sido a base de cesiones a Putin y adoptando su retórica hostil contra Europa, que en algún momento, dijo Rubio, tendrá que poner de su parte para consolidar la paz, seguramente la que ellos acuerden con Putin. La delegación rusa eleva la apuesta. Sergei Lavrov advirtió de que no aceptarán el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania en una eventual misión de paz, pero más que la paz, lo que empezó a construirse ayer en Riad es la rendición de Ucrania. Y Zelensky, visiblemente irritado, prometió que su país no aceptará ultimátums, como no lo hicieron en 2022, y lo dijo en Ankara, no en Riad, donde se decidía el futuro de su país y de las fronteras de Europa. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. De ese nuevo orden mundial del que ahora hablaba Pablo, da buena cuenta la imagen que hemos visto esta madrugada. En Fox han entrevistado a los dos a la vez, una entrevista conjunta a Donald Trump y a Elon Musk. Además, les ha entrevistado uno de los presentadores más ultras que tiene la cadena, que ha llegado a repetir varias veces que es un privilegio ser amigo personal de Donald Trump. Elon called me. He said, "You know, they're trying to drive us apart." I said, "Absolutely." Y juntos, Trump y Musk han ido cargando contra la izquierda, contra los medios de comunicación que dice que quieren separarles a ellos dos, y han anunciado una nueva cascada de recortes para la administración. Cientos de miles de millones en recortes, es lo que han dicho, para frenar una burocracia que dicen ellos está fuera de control. Lo que pide Trump a los demás países es más gasto militar, lo que ha revivado el debate en la izquierda española. Esto dijeron ayer el socialista Pachi López, Verónica Martínez de Sumar o Javier Sánchez Serna de Podemos. Europa tiene que reforzar o no tiene que reforzar su seguridad interna. Antes nos fiábamos todos de que nos iba a venir a salvar el primo Zumosol. Estados Unidos, el gran aliado. Pero ahora no sabemos. Pues habrá que hacer un debate. Lo que nosotros creemos es que ahora mismo no hace falta más guerra. Y por eso desde Podemos nos vamos a oponer desde el Congreso a cualquier iniciativa que suponga dar continuidad a la guerra o seguir con la escalada bélica. Para Sumar, para nosotras como espacio, hay una cuestión fundamental y es que Europa tiene que tener autonomía estratégica. No está tan relacionado con el incremento no del gasto militar, sino con la eficiencia. Sobre este debate, esto le dijo Borrell a Aimar anoche. En misa y repicando no. Una de las dos cosas. Si quiere usted ayudar, tendrá que hacerlo y eso le costará dinero. Y eso le costará capacidades. Pero la historia de que yo soy pacifista y por lo tanto no quiero ayudar a Ucrania, esa no la compro. El estado de salud del Papa ha empeorado, según el comunicado que envió anoche el Vaticano y que habla de una neumonía bilateral. Roma, Joan Solés. El Papa Francisco sufre neumonía bilateral y su situación es compleja según el Vaticano. Los médicos han cambiado 2 veces la terapia, que han definido también como compleja. Toda la agenda del pontífice de esta semana se ha suspendido. En realidad, el deterioro físico de Francisco era evidente ya en los últimos 4 meses. Ello puede apreciarse, por ejemplo, en el tono de su voz. Así se expresaba en octubre pasado sobre el polémico tema del perdón divino. Dio perdona tutto. Dio perdona sempre. Dios perdona todo y siempre, dijo entonces, y así era su voz hace un mes. Il perdono. Tu sbagli
e lui ti perdona. Si te equivocas, él te perdona, afirmó con dificultad de respiro el 19 de enero pasado. No se cansa nunca de perdonar, añadió. Non si stanca mai di perdonare. El director de la oficina de prensa del Vaticano ha precisado que los médicos han prescrito al Papa reposo absoluto. El PSOE no va a apoyar la iniciativa conjunta de todos los socios de investidura para pedir que las terapias de conversión para personas LGTBI sean declaradas ilegales e impartirlas un delito. Los socialistas dicen estar trabajando en un proyecto propio y argumentan aspectos técnicos para no participar en esta, pero el presidente de la Asociación contra las Terapias de Conversión asegura que ellos, el PSOE, querían liderar la iniciativa. Mario Lalorido. Sumar y otros socios de investidura, en total 6 grupos parlamentarios, han presentado una proposición de ley conjunta para que las falsas terapias de conversión sean delito, penadas con hasta 4 años de cárcel. El PSOE no la ha firmado, dice que está preparando la suya, una postura que critican los impulsores de la ley. Saúl Castro, de la Asociación contra estas prácticas. Cuando les decimos al PSOE, esto se va a registrar, dicen, no, nosotras es que lo que queremos es registrar una iniciativa propia. Y yo no soy capaz de entenderlo. Estas terapias llevan 2 años prohibidas, son faltas administrativas y organizaciones vinculadas a la Iglesia las siguen aplicando. Hay 7 diócesis denunciadas. Xavi Martínez es una de las víctimas, lo contó en La Ventana. Después de haber vivido ese tipo de torturas, las secuelas las tienes aseguradas. Normalicé el vivir continuamente con esa falta de identidad, de esa ansiedad, de la depresión, de ideas autolíticas. Países como Francia, Portugal, Alemania o Reino Unido ya castigan penalmente estas terapias de conversión para las personas LGTBI. Y en Brasil, la Fiscalía pide 43 años de prisión contra Bolsonaro por intentar llevar a cabo un golpe de Estado después de la victoria de Lula. Le acusan de los delitos de golpe, abolición violenta del Estado democrático y pertenencia a organización criminal. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Elena Pisonero, Carlos Sánchez y Javier Aroca. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.